Me llamo Manuela Julia Rodríguez Pereira y nací en El Pazo, Orense, España, en el año 1945. ¿Qué te contaron tus padres de cómo pasaron los años antes y durante la guerra? Pues antes mi papá era del lado de la República y era guardia de asalto y estuvo en La Coruña, es una provincia de Galicia, de España, y estuvo allá 4 años. Y muy bien, mi mamá también allá, y allá nació mi hermano Carlos, el mayor. Y luego que se acabó la guerra empezó en el 36 y se acabó en el 39, ganando Franco. Pero era así, en la guerra, era allí un vecino del pueblo nuestro, le daban una peseta por cada muerto. Y a él no le importaba, mataba. Lo llevaba al monte, y aquellas eran las pesetas, una peseta, y mataba. Le llamaban el hombre de las pesetas. Muy feo. Había gente sin escrúpulos, que por ganar un centavo hacía lo que... Y tu bisabuelo no, tu bisabuelo era recto, tan derechito, que decía tantas verdades que la gente a veces se enojaba, porque las verdades no le gustan a la gente. Entonces, ¿Qué tipo de verdades decía? Pues, por ejemplo, hablaban del vecino así, que decían, ay, este anda. ¿Lo viste? Decía mi papá. Si no lo viste, no hables, punto. ¿Por qué hablas de gente que ni conoces, ni sabes su vida? Nada más porque lo dijo él, un chisme. Y entonces mi papá, pues, quedó sin trabajo. Porque ya al entrar Franco le dijo que podía quedarse de guardia civil para ir para Barcelona, Cataluña, pero mi papá dijo que si no era en Galicia, pues no quería ir para allá. Y entonces, bueno, mi papá estuvo preso porque él, le dijeron que tenía que matar a 3 personas, era un cura, un doctor y otra persona, un vecino. Y mi papá dijo que sin un proceso de un juicio, él no mataba a nadie. Porque cuando ganan, pues dice, este no me gustó, este me hizo algo, le tengo coraje, y le dicen, mátalo y paz, lo mata. Y mi papá dijo, yo no mato a nadie sin un juicio de guerra o que se le compruebe lo que ha hecho. Entonces lo llevaron preso y estuvo 4 años preso en Burgos. Y de ahí fue cuando después lo exoneraron. Y fue cuando Franco le dijo que le daba trabajo de policía igual, pero en Cataluña. Pues mi papá dijo que si no era en Galicia no iba para allá. España quedó, porque peleaban hermanos contra hermanos. Algunos estaban en la República y otros estaban con Franco. Entonces había peleas también de los dos bandos, porque era una guerra civil, pero lo malo, la guerra civil, no sé por qué no dejaron a los españoles que se arreglaran. Ahí se metieron los rusos. Y eso fue muy malo, porque los rusos eran muy comunistas y querían una España también comunista. Entonces ahí ayudaron muchísimo a la República, los rusos, que eso estuvo muy grave. No voy por las guerras, bombardeos por todos lados. Y de la parte de Franco estaba Mussolini, los italianos, alemanes también, le mandaron 50.000 soldados, creo, a España. Y Portugal. Pero, pues, lo malo era la gente de ahí, los españoles, que estaban unos contra otros, que le tocó un bando y él le tocó del otro bando. Eso era lo peor. Horrible. Y en Cataluña ahí estaba el foco de los comunistas, ahí estaban los rusos, aconsejando a los españoles. ¿Y conoces a alguien que estuvo en una fosa común que tuvieron que exhumar? No, pero sí hubo muchos, porque ese que mataba por una peseta, allá en Galicia hay mucho monte también. Entonces lo llevaba al monte y luego había como terraplén, ¿cómo se llama eso cuando hay un fondo allá? Una montañita, y ahí entonces lo llevaba a la montañita y le daba el tiro y caían y ya se iban, así, como si fueran conejos. Sí, tipo ese. Mi papá, hijo, no lo podía ni ver, ni en pintura. No, pues no.
Y Franco, eso es la parte de Franco, que ya después de que acababa, si había algún vecino que decía, aquel vecino a mí me hizo esto o lo otro, de la noche a la mañana desaparecieron y nadie hacía nada. Entonces mi papá eso se ponía y lo denunciaba. Cuando sabía algo de esos casos, lo denunciaba, pero las guerras, el que muere, muere. Que denunciaban por ser republicanos. No, eso no, porque luego nosotros nunca tuvimos problema por ser republicano. Bueno, yo ni era nada, pero por ser republicano mi papá nunca tuvo problemas, más que lo de las muertes esas que no quiso hacerlas y lo llevaron a preso. Y luego Franco, pues mi papá era de la República, pero cuando acabó la guerra Franco le daba el trabajo de policía en Barcelona, en Cataluña, pero como mi papá no quiso. Pero entonces ahí es lo que no sé de la historia, cómo estuvo eso, porque mi papá era del otro lado y sin embargo Franco, o sea, como yo creo que ahí en Burgos, cuando les hicieron el juicio, no sé qué, ahí salió todo lo que mi papá era, ¿no? Tuvo que ser algo así, que era una buena persona, que no mataba por matar. Entonces dijo, bueno, pues le tocó de aquel lado, ahora está acá, y le doy trabajo igual, pero en Galicia no hay trabajo, a Cataluña. Pues no, entonces fue para Venezuela. Fue cuando se fue para... ¿Tu mamá te contó algo de cuando estaba viviendo sola, cuando tu padre... Claro. ¿Sí? Mi mamá, pues sí, estaba sola. Bueno, fue con sus papás, con mis abuelitos. Y ahí vivió hasta que mi papá lo dejaron salir. Tenía un niño chiquito, mi mamá, porque mi hermano nació el mayor en el 34 y la guerra empezó en 36, tenía 2 añitos y cuando acabó la guerra tenía 5 o 6. Nosotros tuvimos muchos privilegios porque la gente no tenía que comer, tenía muchos problemas, pero mi papá tenía un amigo en Vigo, en la aduana, y entonces ahí llegaba aceite, llegaban patatas, llegaba trigo, y a mi papá, el de la aduana, era el inspector de la aduana, pues le daba cosas, porque España quedó, pues, después de la guerra, sin comida. La gente la racionaron con una cartillita y decía solo puede tomar 1 kilo o 2 kilos para según la familia que era grande o pequeña. Entonces era mucho. Y Franco pues la salvó del hambre porque hubo racionado, pero luego ya Franco pidió a las naciones, muchas no le ayudaron, pero Argentina fue una de las que le ayudó, con trigo y con semillas y con arroz, con todo para que España saliera adelante. Yo nunca pasamos hambre porque mi papá tenía el amigo ahí, en la aduana de Vigo. Pero luego mi papá pues fue para la aldea a trabajar en las tierras. Pero bueno, pues de aquella, yo nunca trabajé en las tierras porque tenían ayudantes, porque había hambre en todos lados, entonces venían gente de Portugal a trabajar a Galicia y mis papás tenían gente que trabajaba, entonces yo nunca fui a las tierras, me metieron en clases de costura y esas cosas. Franco no dejaba hablar en gallego, solo se podía hablar en castellano, pero en las casas se hablaba gallego, pero en la escuela te prohibían, no podías hablar gallego, tenías que hablar castellano siempre. Y no se podía hablar de la guerra, digamos, o de que Franco era malo, o de que hizo muchas muertes, o lo que fuera. Eso no se podía hablar. Eso no se podía. En la escuela, pues en la historia de España y del mundo. Todos los capitales del mundo, provincias, ríos, montañas, todo eso, y gramática, geografía, aritmética, todo lo normal. Sumar, restar, dividir. Y pues no la pasé mal porque, bueno, como no tenía que trabajar tanto, me metieron a la costura y ahí estuve muy bien. Y mis hermanos fueron los que fueron para Venezuela, el mayor Carlos y luego Luis. Y Pepita y yo, la otra hermana, que somos 4, pues quedamos en casa. Y luego ya fue tu abuelo de vacaciones de México a España, y ahí nos conocimos, y ahí nos casamos, y luego me llevó para México.
tu abuelito. Y dijo que eran 10 años, pero fueron toda una vida en México. Desde el 71 hasta ahora, 2024. ¿Y cómo era la vida en México en comparación con la vida en España? Pues muy diferente, porque pues, yo estaba en una ciudad grande, venía de un pueblo chiquito que tenía 12 habitantes, un poco difícil por lo grande, por la gente que no... A mí me parecían todos los mexicanos igual. Yo había aquí un mexicano y luego íbamos a un lado, a un comercio, y le decía a las primas, si este lo vi hace un rato allá, se me parecían todos iguales los mexicanos. Entonces, ¿cuándo pudiste volver a visitar a España y a tus padres después de Solamente emigrar? cuando tu mamá tenía 6 años y tu tío Luis 4. O sea, estuve como 7 años sin ir a España. Y luego ya íbamos todos los años. Pero al principio sí fue un poquito más. Y en los pueblos de España, los chiquitos, no había teléfono. Mis papás tenían que ir a la casa del párroco a hablar por teléfono o al ayuntamiento porque no tenían las casas teléfonos. Aquella estaba muy retrasada España, en el 36, 39, el 40, 45, cuando yo nací. Todavía España tuvo que luchar mucho para salir adelante. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿más mexicana o más española? Española 100%. Sí. Yo solo lo Aunque digo quiero, porque te escuché decir padre, que fue muy padre. Quiero mucho a México. Me tocaron personas muy lindas, muy cariñosas. La vecina es mexicana y me tocó muy buena. Otra mexicana la que sé muchísimo, porque su esposo le ayudó a tu abuelo a comprar el departamento. Entonces son gente que quiero mucho, quise mucho. Ya una no murió, pero la otra sí. Y todos los mexicanos a mí me han acogido muy bien, me han querido, yo también a ellos. Pero mi patria es España. Pero ¿cuál es la importancia del catolicismo en tu vida? Para mí es mucho. Porque para mí, si no tuviera el catolicismo, bueno, a Jesús, yo tengo a Jesús, porque que crea yo todo lo que dicen los curas, no, yo no creo en eso. Yo creo en las verdades que Jesús dice, porque sabes que murió tu tío Luis y a mí Jesús me sacó, pues fue al que yo acudí, así, a Dios, pero pues murió tu abuelo y Dios me sacó de esa tristeza. Muere tu tío Luis, mi hijo, y Dios me sacó de esa tristeza. Le grité y le dije, ¿por qué a mí? Pero a la hora de la hora dije, Jesús, Dios, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a salir adelante, porque con hacer el tonto no se hace nada. Y estar quejándose, tampoco. Y tuve mucha gente en México que me ha querido mucho y me quiere y me apoyó mucho. Pero si yo me quejo todos los días, un día me dicen, vale, ya estuvo bien de quejarse, porque pues no, entonces yo le pedí, Dios mío, dame alegría, dame fuerza, dame, no sé, dame lo que me hace falta para que yo no me lleve la tristeza. Y Dios me ayudó, entonces yo creo mucho en Dios, mucho. Gracias por la entrevista, espero que les guste a quien corresponda, Sí. O por lo menos a ti, que quedes contenta de lo que dijo la abuela. Y bueno, muchas cosas más que no sé, que te hubiera contado si supiera, pero pues, tantos años y no lo viví, nada más de boca a boca. O sea, muchas gracias. Gracias.